Hola amigos que nos siguen en las redes sociales de YouTube. El día de hoy tenemos una invitada de súper lujo. Estamos hoy presentes con la maestra Andrea Cárdenas, que ha tenido una trayectoria muy importante en diversos proyectos de movilidad a nivel nacional e internacional. Prácticamente tiene un currículum impresionante y sin más preámbulo te damos la bienvenida, Andrea. Muchas gracias, mil gracias, Emanuel. Un saludo a Jonathan, que está ahí atrás de la cámara. Estoy muy contenta de poder conversar ahora contigo. Y bueno, después de la introducción que diste, siento todavía más presión, pero vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este día y por hacernos un espacio en la agenda que entiendo que es muy complicado a veces coincidir y que hiciste hoy el gran esfuerzo, ¿no?, para estar con nosotros. ¿Cómo inicia, vamos a decirlo, el proceso para poder llegar hasta el día de hoy, abarcando tantos proyectos, viendo la parte financiera del proyecto, viendo diferentes vertientes para poder llegar a un único y plan maestro de los proyectos que has encabezado? Perfecto, de acuerdo. Pues entonces me regresaré un poquito a que yo soy economista de origen, egresada del Politécnico, y que en aquel momento, aunque tenía esta materia de economía del transporte como una materia optativa... una materia. Sí, pero yo no la tomé. Yo no la tomé porque yo decidí tomar economía regional e internacional, creo que se llamaba. Ok. Y en aquel momento estaba muy interesada en la parte matemática, me gustaba mucho la econometría, siempre me ha gustado, es de hecho uno de mis hobbies. Yo sí paso el fin de semana ahí probando modelitos, nada más porque sí. Y en ese momento la verdad es que no pasaba por mi mente el que iba a tocar en algún punto el tema de transporte, de movilidad. Jamás pensé en eso. Claro. Lo que sucedió es que durante la carrera trabajé en el INEGI, tampoco tuve ningún acercamiento con el tema de transporte, sí más con el tema de impacto ambiental, haciendo el cálculo del PIB ecológico, una serie que luego ya no se continuó, desgraciadamente, pero era muy interesante porque la idea es medir la riqueza del país descontando el daño ambiental que generaste para poder crear esa riqueza. Ok. Luego, lo cuento porque luego ya en estos temas de transporte y movilidad el impacto ambiental es muy importante. Y sí, en aquel momento ya en INEGI tuve oportunidad de explorar cómo hacemos para evaluar ese impacto ambiental, porque luego se vincula con el beneficio que tiene un bus eléctrico, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces terminando la carrera, pasé primero por la iniciativa privada, una chocolatera muy importante, Cadbury Schweppes, nada que ver con transporte todavía. Y después de ese trabajo hago una especialidad en el ITAM de evaluación de proyectos. Muy interesante. Y sí, muy interesante porque era justamente el inicio del análisis costo-beneficio como una herramienta para poder elegir cuándo se invierte dinero público o no en un proyecto de infraestructura. Pues obviamente dentro de esos proyectos caben los proyectos de transporte, no solamente transporte público, también hablamos de transporte de carga, por ejemplo, de transporte ferroviario, de transporte marítimo, incluso el aeroportuario. Entonces es ahí donde tengo el contacto con el transporte, así empezamos. Y ahí evalué carreteras, evalué proyectos de transporte público, un puerto, el puerto de Manzanillo, y ahí es donde empieza. Ahí está el punto. Si vamos como al origen, ahí. Después ya vienen colaboraciones. Por ejemplo, en el ITAM colaboré con uno de mis profesores en una consultoría, profesor Efraín Gala, le mando un saludo, un gran ícono de la CB. Empecé a trabajar con él unos proyectos que originalmente eran de pavimentación en el norte, y ahí empecé con estos temas de costo de operación vehicular y costo de mantenimiento, y el tema de qué pasa con un bus, qué pasó cuando cambiamos, ¿no?, de tamaño de bus, etcétera, cómo esto impactaba en la decisión de poder invertir dinero público en un proyecto de infraestructura. Sí. Y ahí ya empieza el gran camino, porque lo siguiente fueron casi 15 años en consultoría en transporte, en donde me parece que un 70% era transporte público, el otro carretero en su mayoría, pasando por puertos, algo de ferroviario incluso, pero muchísimo transporte público. Y viene con este boom en México de los PIMUS, los planes integrales de movilidad, que estaban como en el super auge, así de todo el mundo quería hacer un PIMUS, todas las ciudades, bueno, todavía quieren, pero en aquel momento era el gran inicio de hagamos PIMUS por todas partes. Se cruza con el auge del Metrobús, tú tienes experiencia en Metrobús, Emanuel. Y pues México siendo una de las primeras ciudades, aunque teníamos León, pero de repente todas las ciudades tenían también su Metrobús. Y entonces ahí ya, digamos que lo que sigue
Son muchísimos proyectos de transporte público, pero siempre vinculando con temas de movilidad, de planeación urbana incluso, y ahí es donde se empieza a abrir ya, digamos que mi visión, no solamente de cómo operamos el transporte, sino de todo lo que hay alrededor del transporte. Sí. Podemos seguir y seguir, pero bueno, así es como empecé. Y eso te llevó me imagino que a Banobras. Sí. Ahí en Banobras es donde se gestan la mayoría de los proyectos de ciudad, ¿no? En materia de movilidad. Platícanos un poquito, ¿qué es Banobras? ¿Cómo es el impacto? ¿Cuál es la temática del banco? ¿Qué problemáticas atiende? Uy, me encanta esa pregunta. Y qué bueno que me la haces, porque sí, justamente mucha gente no sabe exactamente qué es Banobras. Entonces, Banobras, por definición, es un banco de desarrollo. Entonces, lo que busca es apoyar el desarrollo del país en temas de infraestructura. Banobras está involucrado en hospitales, pero también en temas, obviamente, de educación, en temas de transporte, etc. Banobras tiene injerencia en todo el país, obviamente, y hace muchas cosas a fondo perdido, es decir, literal, Banobras da el dinero para que se haga, pero también tiene este sector en el que puede financiar y prestar dinero de instancia a los estados y a los municipios, es digamos que su primera función, y sí tiene un componente mucho más acotado y con reglas muy precisas y muy exclusivas, lo cual tal vez hasta limita, pero sí tiene un área que puede permitir dar créditos a privados. Es muy pequeña esa área porque los requisitos son realmente muy exigentes, son muy altos, pero existe. Entonces, la función de Banobras de inicio es apoyar el desarrollo de infraestructura en el país. Ese es el número uno. Y eso es lo que estamos buscando, a través de fondo perdido o a través de créditos. Y yo trabajaba en el Fonadín, que el Fonadín se encuentra dentro de la estructura de Banobras, pero opera de manera muy particular. Es el Fondo Nacional de Infraestructura. Y como fondo, justamente lo que hace es apoyar estos proyectos de infra. Tiene un área de transporte público, bueno, el transporte en general, que se divide en transporte público y carretero, el área de residuos sólidos, etcétera, el área de agua, por ejemplo. Y tiene incluso todos los temas de infra que en algún punto requieren recursos a fondo perdido, es decir, dinero que solamente se va al proyecto y no hay regreso, no hay una ganancia por parte del banco porque no opera como un banco comercial. Por eso es un banco de infraestructura, de desarrollo social. Entonces, Banobras básicamente lo que hace es sí dar primero fondos, o sea, dinero, pero también da mucha asesoría técnica, un acompañamiento técnico, que eso es creo que uno de los mayores expertise los que tiene Banobras, porque acompaña a los estados y municipios en la parte técnica para desarrollar sus proyectos. Y efectivamente yo trabajé en Banobras después de estar en la consultoría, creo que estuve ahí más de 10 años. Después justamente estuve trabajando en el ProTram. El ProTram es un programa de apoyo al transporte masivo, es parte del Fonadín y justamente es el programa que se encarga de evaluar los proyectos de transporte público en las ciudades y otorgarles recursos a fondo perdido, es decir, un dinero que no regresa, del cual no se espera un retorno, no se espera un interés, no se espera una ganancia de regreso, sino es apoyar al desarrollo de este proyecto derivado del impacto social positivo que tiene. Y justamente, pues el ProTram es el programa que evalúa todos los proyectos que llegan buscando financiamiento de Banobras. Y sí, justamente ahí trabajé y de hecho me tocó vivir la experiencia de evaluar el primer proyecto de buses eléctricos en México, que fue el YETRAM en Mérida. Ah, cierto, sí. Entonces, bueno, ese fue pues, un gran proyecto que obviamente, debo decirlo, en su momento no existían reglas para evaluarlo. Era tan nuevo que digamos que estábamos todos aprendiendo el cómo lo evaluamos. Y sobre todo, regresando al tema ambiental, porque todavía en México no tenemos una metodología 100% probada de cómo integramos el beneficio ambiental que tiene un bus eléctrico. Y entonces no se evalúa y prácticamente no se considera. Eso es cierto. Y en aquel momento era un gran problema porque un bus eléctrico es más caro, por definición, en la adquisición, aunque tiene costos de operación y mantenimiento más bajos, entonces a largo plazo te conviene. Pero si no evalúas el impacto ambiental, pues simplemente te quedas con la idea de es más caro, entonces no lo puedo financiar porque es más caro. Y eso era todo un problema en aquel momento. No sabíamos cómo cuantificarlo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y sobre todo, si no podemos cuantificarlo, entonces la decisión se basa en criterios que sí se cuantifican y que no están integrando el 100% de los beneficios. Fue todo un tema. ¿Cuál es la metodología para evaluar este tipo de proyectos y el impacto que va a tener en la parte social,
en la parte económica, en la parte de salud pública? ¿Cómo lo visualizan y cómo lo evalúan? Bueno, sí, es un tema muy interesante. De inicio te diría, es fundamental conocer la demanda de un proyecto. Eso sí o sí, pues de ahí parte todo en realidad. Si el proyecto es viable técnicamente, si incluso se puede financiar o no, tenemos que partir de la demanda. Entonces, digamos que hay incluso como una receta. O sea, si tú hablas con los ingenieros de transporte, en transporte ellos te van a decir, muy bien, primero paso A, hacemos identificación de oferta, luego vamos a la demanda, luego hacemos equilibrio oferta y demanda, etcétera, ¿no? Incluso existía todo un planteamiento dentro de Banobras de cómo hacemos para saber si un proyecto puede ser elegible para financiamiento o no. Sí. Y esto era básicamente pasar primero por la Secretaría cabeza del sector como tal, que es la actual SICT. Entonces ellos tienen toda la voz y voto en temas técnicos. Entonces ellos son quienes revisan todavía. Dije pasado, ahorita voy a explicar por qué. Pero ellos revisan todo el tema técnico. O sea, ellos revisan oferta y demanda, ellos revisan diseño operativo, la programación, tipo de unidades, frecuencias, intervalos, capacidades de las unidades, etcétera, ¿no? Ellos ven la parte técnica del proyecto, cómo funciona, cómo opera. El segundo paso era ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la unidad de inversiones. Sí. Y ya teniendo, digamos, el primer sello, era casi como colectar sellos. Un sello de SICT que dice, este proyecto yo valido que a nivel técnico es correcto. Es factible. Está perfectamente bien dimensionado, tiene sentido en términos de oferta-demanda y está equilibrado. O sea, no hay un exceso de tengo buses de mayor capacidad que los que necesito o estoy pensando en una longitud superior del corredor. No. Entonces tienes ahí un sello técnico. La Secretaría de Hacienda, en la unidad de inversiones, evaluaba el análisis costo-beneficio, que justamente este documento busca conocer los beneficios del proyecto a nivel social, no solamente a nivel técnico. Entonces claro, ahí importaba mucho sí cuánto tiempo se ahorra la gente, pero ya podías integrar otros aspectos, como temas de conectividad, por ejemplo, temas de fiabilidad, que es lo que pasa cuando tú reorganizas un sistema, ¿no? Un sistema de transporte. Entonces, la Secretaría de Hacienda daba el sello como de yo valido que este proyecto sí genera beneficios sociales que justifican que haya una inversión pública. Y eso es muy importante. Ellos lo que decían era justamente eso. Este proyecto genera un beneficio público tan importante, por lo tanto vale la pena que el gobierno le ponga dinero. Y que además generalmente es un dinero que se va a fondo perdido. Insisto, que no regresa con intereses, no regresa con una ganancia. Lo pongo para que este proyecto funcione, ¿no? Y jale, se pueda realizar. Sí, claro. Y ya con esos dos sellos, entonces la tercera puerta era Banobras, Fonadín. Y el PROTRAM justamente lo que hace es revisar la parte técnica y de sentido que ya validaron estas dos secretarías y se enfoca ya en la parte financiera. O sea, ya me dijeron que técnicamente es viable, ya me dijeron que sí tiene un impacto social, que entonces está justificado en inversión pública y ahora veamos si cómo lo estructuramos, cómo sí hacemos, porque aunque sea inversión pública, tampoco la idea es financiarla al 100% y digamos que invertir todo el dinero público ahí, sino que se buscaban modelos de negocio que permitieran la inversión privada y digamos que maximizar la inversión privada, que no pusiera en riesgo esta inversión en un proyecto que tiene un sentido técnico pero también un sentido social. Y digamos que ese era como el último sello que tú necesitabas. Y este proceso tenían que vivirlo todos los estados que buscaban implementar un proyecto. Lo mismo pasa si querían hacer carreteras, lo mismo pasaba si era un hospital, lo mismo pasaba si era un tema incluso de seguridad, etc. Sí. Tenían que pasar por estas ventanillas, siempre y cuando estuvieran buscando un financiamiento de Banobras. Había estados que si no requerían el financiamiento de Banobras, pues entonces se podían quedar incluso con el primer sello, por así decirlo, el de SICT. Así operaba, pero justamente no tiene ni un mes, se publicaron unos nuevos lineamientos que modifican el rol de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inversiones. Más que modificar el rol, modifica el documento que se requiere para justificar que existe un beneficio social. Entonces no cambiamos propiamente la metodología, pero sí cambia el documento que te va a explicar que existe este beneficio social. Y eso es un cambio muy importante en cómo se estaban haciendo las cosas, porque en principio se debería simplificar el proceso.